Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Y entonces le puse por título a esta sesión, le puse: si tienes certeza, llegará. Y se recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos desarrollando acerca específicamente de qué es la fe. Y recuerdo que citamos, no lo tengo acá en la presentación, pero citamos un concepto del diccionario popular y lo empezamos a comparar, obviamente, con lo que la Biblia dice. Y encontramos nosotros que la fe es definitivamente la seguridad que nosotros tenemos de algo, que no tenemos pruebas. Es la, ¿cómo es que decía? La seguridad, la confianza, esa es la palabra, es que no venía a mi mente. La confianza que tenemos en algo que no se sustenta en pruebas. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús había resucitado y se le presentó a sus discípulos? Por ejemplo, algunos no estaban muy seguros que él fuera, pero principalmente el que estaba menos seguro, ¿quién era? Tomás. Sí, Tomás. Sí, porque mientras no ver, no creer, dijo el santo Tomás. Así dicen, es un dicho que anda por ahí. La cosa es que él definitivamente dijo: no tengo pruebas. No tengo pruebas que él sea, no creo que él sea. Y entonces él viene y dice: a ver, dame una prueba. Si yo meto mi dedo en sus heridas, entonces voy a creer. Pero ahí es donde yo hago la siguiente pregunta: ¿será que se puede llamar fe lo que Tomás tuvo después que dijo: sí es él? Después que metió su dedo en la herida, ¿se puede llamar fe a eso? ¿Sí o no? No, porque él ya tenía una prueba. Tuvo que haber creído. Entonces la fe es definitivamente tener confianza en algo que no tenemos pruebas. Amén, amén. Así es, Hebreos, perdón. Sí, de hecho, ahí. Ajá. Entonces, el asunto es que nosotros definitivamente agradamos a Dios cuando nosotros tenemos confianza en que Él, en primer lugar, tenemos confianza que Él es Dios. Y en segundo lugar, tenemos confianza que Él va a darnos un galardón, que es galardonador de los que le buscan. Entonces viene Él y entonces se agrada de eso. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que Dios, no hay una forma en sí natural, tal vez, como para que nosotros podamos venir y decir: voy a probar la existencia de Dios. Entonces, para que nosotros podamos creer en Dios, nosotros necesitamos fe. No sé si me estoy dando a entender. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la Biblia. Pero miremos lo que nos estaba comentando cabal. ¿Cuál es su nombre? Ada. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ya lo tienen. Miren,
la Biblia definitivamente se explica a sí misma, pero no todos los conceptos están tan claros desarrolladamente en la Biblia como es la fe. Porque dice acá específicamente, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede ver usted a Dios? Solo por fe lo podemos ver nada más, ¿verdad? Porque lo podemos ver reflejado en su misericordia, lo podemos ver reflejado en su amor sobre nosotros, pero literalmente nosotros no podemos ver a Dios, no en este momento. Entonces nosotros, ¿cómo es que nosotros llegamos a creer que cuando oramos o cuando alabamos al Señor, Él está escuchando, Él está recibiendo la oración, la adoración? ¿Cómo es que creemos en eso? A través de la fe. Sin la fe no sirve. No sirve definitivamente, porque solamente a través de la fe entonces establece la confianza. Pero vámonos a esta parte de acá, porque el tema que le puse es: si tiene la certeza, llegará. ¿Llegará qué? Usted le puede poner nombre. ¿Qué es lo que ha estado esperando? Porque si tiene la certeza, llegará. ¿En cuánto tiempo? Disculpe. Pues yo no lo sé, pero de que llegará, llegará. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un tiempo a las cosas que nosotros anhelamos conforme a nuestros pensamientos humanos fallidos. Pero viene Dios, que Él conoce definitivamente los tiempos a una perfección. Entonces viene y dice: no, sí tiene fe y se lo voy a enviar, pero todavía no, porque si se lo envío ahorita le puede hacer daño. Dirá él, se me ocurre ahorita tal vez, o tal vez dice: no, si se lo doy ahorita va a pensar que fue por su fuerza, va a pensar que fue por su inteligencia, por su experiencia. Entonces mejor no se lo doy todavía. Y entonces, pero si tiene fe, sí, pero llegará, pero en su tiempo, en el tiempo de Él, porque en el tiempo de Él todo es perfecto. Pero miren ustedes cómo viene a jugar un papel importante esa certeza, porque eso es fe, es tener la certeza de lo que se espera. Seguro que va a llegar, seguro que va a llegar. Es una certeza, no hay duda. Y es que definitivamente conforme el tiempo pasa, estamos esperando algo, conforme el tiempo pasa, puede ser que esa certeza que tal vez teníamos en el momento que nosotros le pedimos a Dios algo, o que tal vez ni siquiera se lo estábamos pidiendo, pero viene Él y nos lo da a través de una palabra de promesa, una profecía, nos lo da. Y entonces eso, pues tiene uno la certeza. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y tal vez esa certeza va decayendo. Y entonces, definitivamente, puede ser que ahí la fe, en lugar de seguir creciendo, vaya menguando, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser firmes en mantener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si lo miramos, ya no es fe. Le voy a poner un ejemplo. Viene una persona y entonces le dice el Señor, a través de una palabra hablada al corazón, o a través de una palabra hablada por alguien más, le dice: te voy a dar una casa a la orilla del lago de Atitlán.
Oh, y te voy a proveer de un carro del año para que puedas ir de los fines de semana a descansar allá después del servicio. Ahí está, y te vienes el lunes temprano. Le dice todavía, así se lo dice el Señor. Entonces viene él y dice, vamos a ver. Si él tiene en el banco 5 millones de quetzales guardados ahí, en cualquier momento los uso. Si él tiene en el banco 5 millones, dice, bueno, lo que el Señor se refiere es que yo voy a sacar ahí la mitad de eso y con eso compro el carro y la casa. ¿Será que necesita fe él para esperar esa casa que Dios le va a dar? No necesita fe porque él puede ver su cuenta y mira la plata que tiene ahí. Pero ahora pongámoslo de otra manera. Va y entra a su cuenta en el banco y lo que mira son 0 porque tenía 20 quetzales pero se los quitaron por manejo de cuenta. Tenía 20, 0. 20 pero en reserva, en negativo. Cuando deposita, le quita de una vez si deposita 50 le quedan 30. Porque le quitó los 20 de manejo de cuenta. Entonces, pregunto. Y entonces Dios le da esa palabra. Para creer y tener la convicción. Ahí necesita fe. Necesita fe definitivamente. Igual lo podemos trasladar a una enfermedad, ¿verdad? Que definitivamente la persona está enferma y solo necesita una operación. Y solo con esa operación esa persona podrá seguir viviendo. Pero eso es una operación tal vez muy cara, ¿verdad? Entonces si la persona tiene la plata para poderla pagar, viene Dios y le dice, vivirás, vas a estar sano, dentro de unos días vas a estar bien. Y dice, sí es cierto, dentro de unos días voy a estar bien porque voy a pagar que me hagan la operación y entonces ya, no necesita fe para creer esa palabra, no necesita fe para esa convicción, sino que lo que necesita es ir y utilizar la tarjeta o ir al banco y sacar el pisto. Pero si no lo tiene, por eso dice que es la convicción de lo que no se ve. Si no tiene, entonces necesita fe. Explicado eso, yo quiero centrarme específicamente en la certeza de lo que se espera. Porque si tan solo tuviéramos esa certeza de esperar, entonces tendríamos menos problemas. En todo sentido. Familiares, sociales, laborales, personales. Porque la realidad es que hay muchas cosas a las cuales uno se adelanta por no esperar. Porque no lo mira. No, yo creo que eso sí es imposible, fíjese. Empieza uno a decir, entonces va perdiendo esa certeza y entonces va ganándose problemas que definitivamente luego uno le termina echando la culpa a Dios. Certeza. ¿Qué es certeza según la Biblia? Yo levanté de todos los significados que tiene esa palabra que aparece ahí en Hebreos, levanté en verde algunas. Y por ejemplo, soporte. Es el soporte de lo que se espera. ¿Qué es un soporte? ¿Quién me ayuda? Algo que lo sostiene. La fe es la que sostiene lo que se espera. Ahí está sostenido. Fíjense, no se cae. Está sostenido, tiene un soporte. Entonces, definitivamente nosotros para esperar algo necesitamos un soporte. Necesitamos fe. Eso es fe, un soporte. Porque si yo por ejemplo vengo y digo, estoy tomándome algo, por ejemplo un vaso de algo, vengo yo y lo pongo aquí en el aire, se quiebra. Pero por ejemplo si vengo yo, lo voy a poner, lo pongo sobre un soporte, yo me quedo confiado que no se me va a caer, porque lo puse sobre un soporte. Si lo pongo en el aire, estoy confiado.
en que definitivamente se va a quebrar y se va a vaciar el agua o el contenido que pueda tener el vaso. El asunto es que uno de los significados es soporte. Nosotros tenemos que tener un soporte. El soporte que nos tiene que mantener a nosotros caminando hacia aquellas promesas que Dios nos ha dado, aquellas promesas que Dios le ha dado a usted. Tiene que ser ese soporte llamado fe. No es otra cosa. Porque si nosotros tenemos nuestro soporte en la plata que tenemos en el banco, en la herencia que vamos a recibir, o en nuestras capacidades, ese soporte en algún momento se va a mover. Y entonces habremos estado perdidos. Porque nuestras capacidades podrían en algún momento flaquear. Aquellas personas, por ejemplo, que se hallaban que tienen buena memoria, en algún momento la memoria le va a fallar definitivamente. No puede poner su soporte en su memoria, no puede poner su soporte en su dinero, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando un banco muy reconocido, Bancafe, por ejemplo, cuando lo intervinieron y definitivamente lo declararon que lo iban a cerrar, hubo mucha gente que se estresó. Más que estresarse, se deprimieron. Más que deprimirse, hubo gente que llegó al borde del suicidio. No sé si alguien se suicidó, no, como no mucho. Imagínense. Porque su soporte está puesto ahí. Entonces lo que lo sostiene es eso. Pero si a nosotros lo que nos sostiene no es eso, sino que es definitivamente algo que estamos esperando, que va más allá de cualquier cantidad de dinero, que definitivamente es la vida eterna. Entonces, lo que a nosotros nos pueda pasar aquí, si eso es temporal. Lo que a nosotros nos pueda pasar aquí en la tierra es temporal. En vez de estar enojados por lo que nos pudo haber pasado, deberíamos estar diciendo, qué bueno que el soporte más importante lo sigo esperando, que es encontrarme con mi Señor. Ya sea en la parucía, en el arrebatamiento o cuando Él me resucite para encontrarme con Él. Ese tendría que ser el soporte más importante de todos los que nosotros podamos tener. Pero levanté otras palabras, definitivamente confianza. Fe, confianza. Confianza. Sustancia dice acá, y yo busqué el significado de esa palabra sustancia en otro diccionario, y sustancia dice que es componente principal de los cuerpos. O sea que la fe es sustancia. La fe es el componente principal de lo que uno espera. O sea que definitivamente en el momento en que falla esa sustancia, que no tiene suficiente, entonces viene la duda y dice, bueno, ¿y será que empieza a tener poca fe o a no tener fe? Pero la cosa es que dice el otro significado, parte fundamental de algo en que reside su interés. O sea, por eso es que la fe es tan importante. Por eso es que esa certeza definitivamente es importante. Sin esa parte, ese componente principal de lo que se espera, difícilmente va a llegar. Y la realidad es que Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Él no tiene planes malos. Él tiene planes buenos para usted. ¿Y por qué dice usted eso? Si mire cómo me está yendo. No, hombre, lo que pasa es que a lo mejor Dios está probando otra cosa. Paciencia. Tal vez está probando. De hecho, la fe produce paciencia.
Sí, pero yo tengo fe, usted. Sí, pero también no tiene paciencia. Porque lo que pasa es que también, hombre, se necesita de todo un poco, ¿ah? La fe y la paciencia heredan las promesas. Por haber esperado miren, o sea que se puede esperar con paciencia y esperar sin paciencia. ¿Verdad que sí? A ustedes alguien los ha esperado sin paciencia. Cuando uno llega, ¿por qué venís ahorita? Firme aquí. Así va, firme aquí que vino tarde. Así va. No, eso está bien. Así va. Sí, porque si no vienen tarde. No, con los amigos o los familiares. Cuando uno se va a casar, uno tiene que esperar con paciencia. Porque esa espera sin paciencia le podría ocasionar grandes problemas a un futuro matrimonio. Pero la cosa es que definitivamente es esa confianza y esa sustancia. Esa sustancia es la certeza. Sin esa sustancia principal, ya no es fe. Miren, si no se tiene certeza, ya no es fe. Por eso es que esa es la sustancia principal. Sin esa sustancia principal, deja de ser fe si no tiene certeza. Estamos analizando la palabra certeza. ¿Qué es certeza según un diccionario que encontré ahí en internet? Certeza, y puse una foto ahí porque se mira con qué certeza está ahí este caballero muy famoso. Dice, conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. ¿Se les quedó? Conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. Miren pues, yo ahorita estoy seguro que tengo una Biblia en la mano. Eso se llama certeza según el diccionario. ¿Sí? Tengo certeza que aquí la tengo. Pero definitivamente si no la tuviera y digo yo, aquí tengo una Biblia en mi mano, pero lo digo con qué sustancia de seguridad, de certeza, ahí se convierte en fe. ¿Fíjense? Pero la cosa es que la certeza es esa. Ahora lo que me llama la atención es que si dice que la fe es la certeza de lo que se espera, entonces está diciendo, es la seguridad y la claridad de que ya tienes algo, que ya lo tienes. No, pero es que todavía no lo tengo. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Entonces es certeza. Es certeza de lo que se espera. Entonces viene uno y tiene que estar seguro. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando Él nos da una promesa, entonces viene y dice, Señor, muchas gracias por lo que tú me has dado. Y todavía no se lo ha dado. Entonces, ¿qué fue lo que le dio? Una promesa. Pero cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Entonces necesitas fe para creer. Una, que Él es Dios. Dos, para creer que Él cumple lo que promete. Y tres, para creer que ya lo tienes en la mano. Para creer que ya lo tienes en tu bolsa, en tu mano, en tu casa, en tu corazón. Y me atrevo a pensar yo, y tal vez por último, tener la certeza que lo que viene es bueno. Porque si viene de parte de Él, tiene que ser bueno. Él no nos va a dar algo que sea malo, que sea para dañarnos. Eso nosotros mismos lo buscamos por nuestra cuenta. Entonces, con todo ese componente definitivamente estamos hechos. Pero bueno, calidad de cierto es otro significado y definitivamente es un sinónimo de certidumbre. Miren cuántas veces hemos escuchado que alguien dice, mire usted, yo en incertidumbre estaba, fíjese. Que desconfiaba, que no tenía certeza, quiere decir. O sea, la falta de certeza es incertidumbre. De ahí viene certidumbre, de certeza.
O mejor dicho, certeza viene de certidumbre. Bueno, no sé cuál viene de cuál, pero la cosa es que certidumbre, certeza. Es sinónimo. Certidumbre. Entonces no hay duda. Cuando una persona está en incertidumbre, está en duda, pero cuando está en certidumbre, tiene certeza de algo. Ya sea porque lo está viendo, porque lo está tocando. Si es así, no es fe. Pero si tiene certeza, no lo mira, no lo toca, pero cree que está ahí, entonces es fe. ¿Se le puede hacer realidad? Se le hace realidad, dice hermana Olga, definitivamente, porque es que eso es fe. Eso es fe. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que fe tiene que ser algo como espiritual y religioso. Es un hermano de la fe. Y está bien, porque si es un hermano que cree en lo mismo, sí, tiene que ser un hermano de la fe, ¿va? Pero fe, la fe como tal, es la certeza de lo que se espera. ¿Espera algo bueno? ¿O espera algo malo? Sigue siendo fe. Sí, la confesión definitivamente cobra vida, porque lo que pasa es que las palabras son espíritus. Entonces cuando nosotros hablamos algo, cobra vida. Y más peligroso todavía, porque si lo cree y lo habla, entonces es bien peligroso. De hecho, así es como opera en el lado de las tinieblas también, ¿verdad? O sea, por eso es que cuando alguien visita un lugar de hechicería, primero el hechicero lo convence de que es cierto lo que le está diciendo, y después de eso le dice que pronuncie ciertas cosas, ¿verdad? Que las hable, y entonces así es como ellos lo hacen definitivamente. O sea, eso sería ponerle... ¿cómo le digo yo? Echarle leña al fuego. Sería, o sea, a la fe definitivamente agregarle la palabra, en este caso, hablar. Pero eso es certeza. Certeza definitivamente es conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. Si nosotros vamos a este pasaje de Mateo capítulo 14, verso 31, les voy a agradecer para que lo podamos leer ustedes ahí con su Biblia. Si quieren, vamos a hacer algo. Vamos a leer unos... ¿En qué pasaje comienza? Creo que es como en el 25. Ajá. Vamos a leer desde el 22 si quieren, para tener un contexto más amplio. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Paremos ahí. Miren, pues, solo quiero que nos detengamos un momentito en la parte que dice que definitivamente vino una tormenta porque el viento era contrario. Yo creo que hasta canciones han hecho eso, va, de viento en contra. No, eso creo que es un grupo. Bueno, la cosa es que miren, pues, cuando el viento viene en contra, las situaciones se ponen complicadas. Yo no sé si ustedes alguna vez han querido caminar contra un viento que viene en contra de la dirección en que uno va, es cansado. Y así hay mucha gente que está cansada de vivir porque siente que todo el tiempo el viento ha ido en contra.
Y el problema es que cuando el viento viene en contra, que en algún momento va a venir en contra, porque el viento es viento, va para cualquier parte y nunca va a ir para donde uno va. Siempre. No siempre va a ir, perdón. Entonces cuando el viento viene en contra, se dejan venir los problemas. Entonces en medio de esos problemas, obviamente se produce una tormenta. Pero la buena noticia es que si nosotros hemos temido su nombre, su Santo Espíritu siempre aparece en medio de la tormenta. Uh-huh. Muy buena analogía, porque claro, pero lo interesante es lo que acaba de decir, porque él sabía nadar, entonces sálvame porque perezco, dijo. Pero bueno, la cosa es que lo que me llamó la atención es que cuando vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas, aquí es donde tengo que hacer una pregunta. Estamos leyendo el capítulo 14, a estas alturas, ¿como cuántos milagros habían visto los discípulos ya hacer a Jesús? Varios. Ya había sido la multiplicación de los panes, que un milagro sorprendente, definitivamente. Entonces, a esas alturas ellos ya tenían que tener buena certeza de que Jesús, ya habían visto. Ya no necesitaban tanto fe, sino que lo que necesitaban, caminando sobre el agua, decía, es ser Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Es un fantasma, dice. Para aquellos que no creen en los fantasmas, ¿verdad? La Biblia, los mismos discípulos dijeron, es un fantasma. Pero yo me imagino que lo dijeron temblando. Porque yo no sé si ustedes alguna vez se han asustado con un supuesto fantasma. Da miedo, tiembla uno. Nosotros en la costa una vez nos asustó saber quién fue. Por no decir que fue un fantasma, pero sí nos eran las 9 de la noche más o menos y estaban 3 de mis hermanas y estaba yo también ahí. Entonces de repente, después que estaba así como llovinando, relampagueando, empezaron los perros a aullar, una cochita que teníamos amarrada a dar vueltas hasta que se le terminó el lazo en el palo y gritaba y daba vueltas para el otro lado. Y la cosa es que en ese momento nosotros empezamos a escuchar que se estaban burlando de la forma que oraba un hermano de la iglesia donde se congregaban mis papás en ese tiempo. Y se reían, y entonces ese hermano siempre que oraba, cuando finalizaba decía: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, amén. Siempre. Entonces en esa oscuridad se oía una voz que decía: ¡ja, ja, ja, gloria al Padre! Y se reían, va. Y comenzamos nosotros a temblar. Y entonces nos estaban asustando. Ay, es un fantasma. Y agarramos un poco de fuerza, y como las casas ahí en la costa sí están más o menos como son parcelas, como de aquí al parque cada casa más o menos, salimos corriendo, pero sentía que los pies a mí por lo menos me pesaban. Y mis hermanas, cuando después les pregunté también, que ni correr podía. Y llegamos a la casa de mi tío, que era nuestro vecino. Entonces nos están asustando. Vamos a ver, dijo, y cuando llegamos todos los animales. Y usted no oyó nada. Le dije, no, los perros no subió, aulló, como la aulló se oye, de aquí al parque se oye cuando un perro y todos están aullando al mismo tiempo. No dijo nada. Qué raro, dijimos. Bueno, la cosa es que cuando uno siente la presencia de uno definitivamente se asusta. Entonces los discípulos estaban bien asustados, pero la cosa acá que quería llegar es que ellos definitivamente no tenían ninguna certeza de que fuera Jesús. ¿Saben por qué? Porque si seguimos leyendo dice que Él les dijo: no teman, soy yo. Y ellos no lo creyeron todavía tampoco. Porque entonces, a ver, si eres tú, di que yo vaya.
Y comienza, está bien, ven, y comienza a caminar sobre el agua. Pero a mí se me hace, es un pensamiento mío, que en ese momento, pero tampoco creía que fuera Jesús. Si no, no se hubiera hundido. Y aparte porque sabía nadar, digo. Ajá, entonces él iba caminando, pero no estaba tan seguro, él dudó. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Paremos ahí. Pasamos leyendo la parte que Josué nos estaba agregando definitivamente, y es que cuando él vio el viento en contra, podría ser aquellos problemas que nosotros podríamos tener. Por ejemplo, una enfermedad, ¿será un viento a favor? No, es un viento en contra. Una escasez es un viento en contra. Todos esos vientos en contra que definitivamente nos alejan del objetivo, porque ¿cuál era el objetivo de Pedro en ese momento? Llegar a Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos esos vientos en contra que nos van, en lugar de acercarnos, nos van alejando. El problema es que si nosotros siguiéramos viendo, como Josué nos estaba diciendo, si seguimos viéndolo a él, aunque el viento esté ahí, vamos a poder seguir dando pasos sobre las aguas hasta llegar a él. Pero cuando nosotros observamos las dificultades que hay, los problemas, el viento en contra, entonces en lugar de seguir avanzando, comenzamos a hundirnos. Pero entonces aquí es donde se da aquel pasaje que tengo acá en la pantalla, que es el verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo sacó. Pero miren lo que le dice después: hombre de poca fe. Si la fe es la certeza de lo que se espera, ahí le dijo: hombre de poca certeza. Hombre de poca certeza de llegar a mí. Le estaba diciendo ahí, ¿va? Definitivamente, porque si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces le está diciendo: hombre de poca certeza de llegar a mí, ¿por qué dudaste? Entonces yo le puse de título allá: la duda es lo contrario a la certeza. Porque entonces viene y le dice: ok, hombre de poca certeza, ¿por qué dudaste? Y la realidad es que ¿por qué nosotros dudamos en llegar a aquella promesa que Dios nos ha dado? Aquí es una pregunta que yo hago ahorita. ¿Por qué dudamos? Porque empezamos a ver alrededor y miramos que ya es imposible. ¿Qué pasó con Sara y con Abraham? Empezaron a verse y dijeron: no, pues ya estamos viejos. 47 años. Amén. Amén. Definitivamente. Gloria a Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer para no dudar? Definitivamente lo que tenemos que hacer para no dudar, porque si no dudamos vamos a tener certeza. ¿Qué tenemos que hacer para no dudar? Lo que tenemos que hacer definitivamente es dejar de ver el viento en contra. O de escuchar, ¿verdad? Pues si alguien todavía lo escucha, ninguno escucha viento en contra, a dejar de verlo. Dejar de verlo.
Dejar de ver. Miren, yo les he contado a ustedes de una situación bien difícil económica y no la voy a contar otra vez que yo pasé, pero por ejemplo, todos los días yo miraba las cuentas por pagar. Todos los días cuando venía a la oficina, sobre mi escritorio, un folder donde estaba listado los proveedores que le debíamos y a veces salarios. Y entonces yo lo miraba y entonces me iba al banco a ver cuánto dinero había. Y entonces, y mi día la pasaba así. Si tal vez hubiera venido en la mañana y en vez de ver eso, mejor hubiera visto la promesa que Dios me había dado, que me iba a sacar. Y empezar a verlo a Él, porque yo era cristiano en ese tiempo. Definitivamente. Sí, tuve que tener fe. Pero lo que pasa es que sinceramente, miren, fe así, perfecta, sería bonito tenerla. Yo no la tuve en ese momento, porque uno en algún momento duda. ¿Por qué dudaste, Liz? Entonces uno duda, porque lo que pasa es que cuando uno comienza a ver ese viento en contra, como yo empezaba a ver las cuentas, decía no. ¿Y saben qué? ¿Saben en qué yo pensaba que iba a suceder? Que tal vez iba a pasar una avioneta, se le iba a caer una maleta de billetes con 1.500.000 quetzales y que me iba a caer, y nadie más estaba cerca. Decía yo la abría, sacaba el dinero y le iba a pagar a todos los que le debía. Señora, ¿a qué hora va a pasar esa avioneta o ese helicóptero? Y una vez se cayó un helicóptero aquí en Ciudad del Sol y yo corrí. En vez de ir a salvar al que estaba ahí, así va. Y nada, ustedes no pasó. No van a creer que ya sé cómo el hermano salió de su deuda. No, nunca pasó eso. No pasó. A veces uno llega a tener más fe, más certeza en algo que definitivamente es incorrecto que suceda. Sí, tus pensamientos no son mis pensamientos. Él tenía ya planes y pensamientos de cómo lo iba a hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es definitivamente tener la certeza que uno está en la voluntad de Él. Sigamos. Tenemos otro caso contrario. Miren, qué interesante. Porque a uno de sus discípulos más cercanos, a quien le dijo, a ti te daré las llaves del reino, en algún momento le dijo, hombre de poca fe. Y a otra persona que no era judío, miremos lo que le dice. Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quién era un centurión? Era un soldado que tenía un nivel de centurión, pero era romano. O sea, no era israelita. Rogándole, o sea, le rogó. No le pidió, le rogó, porque hay una gran diferencia entre pedir y rogar. Rogar tendría que ser insistir. Verso 6. Jesús vino al centurión rogándole, verso 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Quién era un criado de él? Un trabajador, un esclavo, un siervo, esclavo le llamaban en ese momento. Él no dijo esclavo, no, que dijo criado. Ya era alguien que había nacido en casa, creo yo. Los criados creo que eran la especie de los hijos de los esclavos que ya habían nacido en casa, que ellos tenían otro nivel, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahorita. La cosa es que había alguien a quien él apreciaba,
que estaba enfermo, gravemente paralítico, y era aparte de ese atormentado. Y le dice en el verso 7, miren lo que le dice. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Qué bonito, ¿ah? Uy, chica, o sea, eso está especial. Porque en primer lugar, se recuerda que él a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La cosa es que él vino a los suyos, a esa parte. Él en ese momento estaba por los suyos. De hecho, sí le dijo a una mujer que no era directamente de Israel, ¿va? Entonces ella fue la mujer que le dijo que él le dijo que no hay que dar a los perrillos el pan. Y entonces ella le dijo que hasta los perrillos comen de las migajas, y la cosa es que se le hizo el milagro. Pero la cosa es que a ese sí no le dijo así, ¿verdad? A este le dijo: yo iré y lo sanaré. Qué bonito. Pero viene él, y definitivamente creo que hemos conocido ya ese pasaje. En el verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué no era digno? En primer lugar, no era israelita. Segundo lugar, definitivamente él, al acercarse a Jesús, se dio cuenta que él definitivamente tenía muchas cosas malas, pecados. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, cuando nos exhibimos a su palabra, automáticamente su Santo Espíritu nos hace ver los errores que nosotros tenemos, y tenemos tiempo para arrepentirnos y pedirle perdón a él. Pero el asunto es que pasó, y entonces le dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Y aquí se viene lo sorprendente: solo di la palabra, como quien dice, que sane. Solo di la palabra y mi criado sanará. O sea, viene Jesús, le dice: yo voy a ir y lo sano. Y él le dice: no vayas, no soy digno que entres. Desde aquí, di la palabra y mi criado va a sanar. Jesús se quedó asustado. Así le dice. Entonces viene en el verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, un centurión era alguien que tenía soldados bajo sus órdenes, ¿verdad? O sea, aquí está bien claro. Y digo a este: ve, y él va. Digo al otro: ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Chica, tenía autoridad el hombre. Ve y va, ven, viene, haz esto y lo hace. Soy un hombre bajo autoridad. O sea, él sabía que él era un hombre bajo autoridad, pero también sabía que Jesús tenía autoridad. Digo, este no lo hace solo. Haber pensado el centurión, pues este no lo hace solo. Seguramente tiene ángeles. Algo vio por fe. Definitivamente. La cosa es que él viene, este no trabaja solo, este le va a la orden a alguien que vaya y lo haga. Dijo él. Chica, mientras que, ¿y qué pasó con la hermana de Lázaro? Le mandaron a decir: el Lázaro está enfermo. Ven, porque está enfermo. ¿Por qué no le dijo, si eran grandes amigos de él, por qué no le mandó a decir: da la orden desde allá para que sane? No, porque no tenía la misma fe, el centurión no tenía la misma certeza. ¿Se dan cuenta? Porque hubiera sido bonito que los amigos de Jesús, por estar más cerca, tuvieran más certeza para resucitarlo. No sé si tiene la continuación, pero es justamente lo que quería hablar, de lo que usted acaba de mencionar ahorita. Y por eso dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puedo entender con eso de que el pueblo de Israel era el pueblo que le seguía, era el que le buscaba,
Y obviamente el romano era una persona que ni siquiera estaba convertida, traduciéndolo a nuestro tiempo. Y él tuvo más fe de la que pueda tener alguien que ya le seguía, alguien de su pueblo. Muy bien. Chicas, ella me está ayudando a predicar. Porque fíjese que eso les quería decir, que a veces hay gente que ni siquiera ha aceptado a Cristo. Y de repente ora. Y tiene fe. Y lo recibe. Y ni siquiera va a la iglesia. Fíjese, entonces uno dice, wow, ¿cómo le hace? Por fe. Solo da la orden, le dice. En cambio otro tiene, Señor, solo voy el domingo a la iglesia, entonces ahí me voy a postrar hasta que me duelan las rodillas, entonces ahí me escuchas. En cambio el otro, yo soy bajo autoridad, tú también, le digo ahí, da la orden y eso es certeza. Porque a usted Dios lo oye, sí. Tiene una vez, ¿verdad? Solo escriba el mensaje que yo esté sano y... Uy, chica, imagínense, o sea, ya... Porque Pedro hasta con la sombra, creo yo, ¿ah? Y ahora en este tiempo con mensajes. Podría ser de texto. Pero la cosa es que, miren pues, Jesús, ¿cómo se puso Jesús de carácter cuando Pedro dudó? Se ve enojado, hombre, poca fe. ¿Y cómo se puso aquí? Al oírlo Jesús se maravillado tiene que ser alegrarse. O sea que el tener fe hace que Jesús se maraville, que se alegre cuando nos mira que nosotros tenemos fe. Y cuando mira... Sí. Era una persona que tenía un puesto importante, definitivamente. Pero el asunto acá es definitivamente que Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían. ¿Quiénes le seguían? Sus discípulos. ¿Saben qué? Yo me pongo en el lugar de los discípulos ahorita. Yo me hubiera puesto celoso. Hace unos días nosotros lo vimos hacer cosas y él que conoce nuestros pensamientos. Y si nosotros miramos el orden, no sé si está escrito en el orden cronológico, pero estamos leyendo Mateo 8. Y cuando Pedro se hundió, fue Mateo ¿cuánto? Está más adelante. Ni porque los que iban con él les dijo, miren, no había hallado ni siquiera en Israel tanta fe como la de este hombre. O sea, eso era como para que ellos aprendieran. Ahí lo que Jesús estaba haciendo es dándoles una lección a ellos, un discipulado. En vivo, un discipulado le está diciendo, miren, ustedes, hombre, ni siquiera en ustedes se ha hallado tanta fe, tengan fe, les dijo ahí en otras palabras. Y días después le dice al otro hombre, poca fe, definitivamente. Pero bueno, la cosa es que de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De quién está hablando ahí Jesús? ¿De nosotros? Pues nosotros no somos Israel. Literal. Pero definitivamente, ese sí iba por el nombre, pero definitivamente, Jesús estaba profetizando de nosotros. Porque fíjense que hay gente entre nosotros. Hay gente que tiene tanta fe en la actualidad que si lo ponemos a la par de un judío, tal vez tiene más fe que no es judío en Jesucristo. Fíjense, estamos tan seguros que Él es Dios. Estamos tan seguros que Él vino hace 2000 años. Tan seguros que hizo todo lo que la Biblia dice. Tan seguros que por Él, por su muerte, por su sangre, fuimos perdonados de nuestros pecados. Y somos libres. Amén. Amén. Entonces ahí está hablando definitivamente de un grupo que ahí entramos nosotros, definitivamente, puro ese grupo, ese centurión nos sirvió para que hablara de nosotros en ese momento.
Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve. Miren, esto es lo que me gustó, por eso lo resalté. Y como creíste, te sea hecho. Y como tuviste la certeza, te sea hecho. Y no es la primera ni la última vez que Jesús utilizó esas palabras. Ve, así como conforme a tu fe sea hecho, conforme a tu certeza sea hecho. Si tenía bastante certeza, así se ha hecho. Si tenía medias, a medias. Poca, poquito. Nada, que nada se te haga. Sí, porque es que Jesús no le dijo que se haga conforme a mi voluntad, no, conforme a tu certeza. Conforme a tu fe, conforme a tu certeza, porque miren qué justicia más especial es. Todo aquel recibe conforme a su certeza, cuando espera de Dios. ¿Y por qué yo nunca recibo nada a usted? Porque no tiene certeza. Buena respuesta, ¿ah? Para aquellos que dicen, mire usted, ¿yo por qué me va tan mal usted? Sí, algunos dicen, yo pido, yo oro. Mire, una vez un señor se levantó el pantalón y me enseñó los grandes callos. Mire, yo como oro, usted me dijo, a las 3 de la mañana me levanto y oro, y oro, y oro. Y yo miro que Dios no me responde. Entonces yo dije, de plano que se postra a orar ahí, tiene los grandes callos, pero sin certeza. Mientras que otro ni siquiera se encarga. Ay, Señor, gracias, porque hoy me darás lo que yo necesito. Pero lo dice con qué certeza. Si viene Dios y se queda viendo y dice, wow, qué confianza la que tiene. Se lo voy a dar. Bueno, ajá. Iba a almorzar, mi mamá andaba en Estados Unidos, vivía cerca de un hermano, pero yo iba al mercado a ver qué iba a comprar para almorzar, pero no sabía qué. Entonces en eso llegó una moto de banquete de pollo campero a la casa de mi hermano. Y dije, pollo campero. Y solo lo pensé, y fui con mi hermano y dije, bueno, pollo campero interesante, pero mi hermano no me dijo, pasa adelante, vamos a compartir ni nada. Y yo solo vi para el cielo y dije, Dios santo, solo estaba pensando pollo campero. En eso viene una pareja, pero solo lo pensé. Y dije, Dios, pollo campero. En eso vino una pareja, se peleó, como usted dijo, una maleta de millones que cayera a los pies de uno. Se pusieron enfrente de mí, en la puerta de mi hermano, a pelearse. La muchacha le había comprado una bolsa de pollo campero al esposo y él se la tiró en los pies y ella le tiró las llaves y yo iba a ver cómo se estaban peleando. Y solo pensé, pollo campero. Entonces en eso me quedé viendo y dije, solo faltó que me cayera en las manos. Entonces cuento hasta 3, se voltearon, se pelearon y dejaron la bolsa de pollo campero enfrente de mí. Y yo dije, Dios santo, bien dices que tú alimentas a tus hijos. Cuento 7, si no voltean uno para acá y otro para acá, es mía. Y se fueron y cayó en mis manos. O sea, literalmente solo lo pensé, solo vi al cielo y cuando le dije a mi hermano, aquí está, Dios ya me mandó para poder compartir con ustedes. Era para que él viera, como le pasó al centurión, lo que Dios hacía con alguien que cree mucho en Dios. Entonces mi hermano me dijo, pasa adelante, y cuando destapamos su banquete, sus piernitas eran muy chiquitas y a mí era una pechugona de esas grandotas y yo, Dios, lo que hace, ¿verdad? Qué bien, así es, definitivamente como creíste, te sea hecho. Y tal vez viendo que estaba ella compartiendo eso, vino a mi memoria que cuando yo estaba pues en la parte más complicada de las deudas, pues tuve demanda, ¿verdad? Y tuve que ir a tribunales. Y recuerdo una vez que iba yo en el carro a un tribunal ahí en la zona 1, y entonces iba una lágrima rodando sobre mi mejilla, va, pura aquella canción que dice que una lágrima así. La cosa es que yo iba ahí y yo iba tal vez en parte triste, ¿verdad? Porque no es alegre que alguien lo esté demandando a uno y queriendo meterlo preso porque era por cheques. Sí, y entonces ahí iba yo y entonces abrí mi Biblia. Cuando llegué al lugar, me parqué, abrí mi Biblia
y leí que dice que a los que aman a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Y yo dije, lo creí. Y tuve la certeza que ahí algo especial iba a suceder en ese juzgado. Y entonces, obviamente, ¿quiénes eran mis enemigos en ese momento? Los demandantes y tal vez en cierta manera el juez, porque el que le va a hacer justicia a uno tal vez no es tan amigo en ese momento. La cosa es que pues sentamos y mi licenciado que me iba a defender no llegó, se había enfermado, y entonces pues como la audiencia no se pudo celebrar formalmente, estaba el licenciado ahí que me estaba demandando por parte de la empresa, y el juez salió y se sentó y me dijo, mire, no se va a celebrar la audiencia porque no está su abogado, pero se va a posponer, pero platiquemos un rato. Sí, dijo el licenciado, y empezamos a platicar. Mire, pero ¿qué es lo que a usted le está pasando? Pues, es que lo que pasa es que la deuda, y les empecé a contar un poco de mi problema, y entonces el licenciado que me estaba demandando, que me quería meter preso, me dijo, no hombre, ánimo, todo va a estar bien, échele ganas, mire, ofrezca algo, y me dijo, y así retiramos la demanda, usted, aunque sea que se tarde unos 5 años pagando, me dijo, pero usted haga una oferta de algo ahí, y yo voy a hablar con la que me contrató, la voy a convencer para que la acepten. Ojo, dije yo. Sí. Y entonces yo, muchas gracias, licenciado, dije yo. Y el juez, mire, sí, hombre, mire, póngase de acuerdo, porque mire, a mí no me gustaría, pues, a usted mandarlo preso por un cheque. Me dice, mire, mejor páguele, sí, poquito a poquito, aunque sea. Me dice, mire, estoy seguro que va a salir adelante. Me dijo el juez, me dio la mano y se fue. Yo dije, ¡guau! Yo estaba asustado, pero no asustado en sentido negativo, sino que así como Jesús, maravillado. Y salí de ese lugar, y entonces después me reuní con el licenciado, les hice una oferta, y al final, pues gracias a Dios, les terminé de pagar. Uh-huh. Amén. Claro, pero voy a la parte, ¿verdad?, de la certeza. Yo no tenía de dónde más agarrarme, más que de la certeza que eran mis enemigos, pero que iban a estar en paz. Y de hecho eso se dio, fíjense, en lugar de otra cosa, eso se dio. Vamos a quedarnos hasta ahí porque definitivamente ya se nos pasó completamente el tiempo. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.